Hola chicos, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Vamos a seguir las conferencias estas de bioseguridad y para esto me voy a apoyar en personas que son, digamos, especialistas y que son expertos en el tema de bioseguridad y que lo tienen bien implementado en el tema de bioseguridad, tanto en servicios de belleza como en cosmetología integral. Y esta tarde voy a estar hablando con el doctor Gabriel Villamizar. Es un doctor experto en protocolos de bioseguridad y riesgo laboral que vive en Medellín, Colombia. En Colombia es un país que tiene muchas normas y como los países europeos, tienen muchos protocolos de bioseguridad ya implementados. Entonces voy a estar hablando esta tarde vía WhatsApp con el doctor para hablar principalmente de todos conceptos de bioseguridad y identificar los riesgos que nos podemos encontrar, por ejemplo, en una peluquería o en otros centros de belleza. Les doy la bienvenida, doctor Gabriel. Gracias por estar con nosotros y nada, vamos a hablar hoy de bioseguridad aplicada al sector de la belleza. ¿Qué nos puedes decir sobre principalmente el tema de los riesgos laborales? Entonces, para todos los que nos están siguiendo, pues muy chévere porque tenemos muchísimas cosas que decirles. Bueno, ya si quieren empezamos de una vez, tú me dices cuándo. Perfecto. Bueno, pues entonces empecemos a hablar de bioseguridad. Enfocados hoy a peluquerías y centros de estética. Primero hablemos de qué es la bioseguridad. Pues la bioseguridad no es más que otro conjunto de medidas y de normas destinadas a mantener el control de varios riesgos. Aquí está enfocado un poquito a los riesgos laborales, los biológicos, los físicos, los químicos, pero en realidad es de todos los riesgos que puedan tener las personas en la ejecución de sus labores. Y lo que se busca es prevenir el impacto de cualquier otro tipo de situaciones nocivas que vayan en contra de la salud o de la seguridad de las personas que ejercen una labor o de aquellos que reciben un servicio o del medio ambiente. Digamos que aquí estoy mostrando la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre la bioseguridad, pero en general es todo el conjunto de normas tendientes a reforzar o a evitar la propagación de cualquier tipo de impactos nocivos a la salud, básicamente. Bueno, hablemos de salud y belleza y de bioseguridad en la salud. Digamos que en el cuidado personal, lo que son peluquerías, barberías, centros de belleza, centros de estética, spas, entre otras, todos aquellos que tengan que ver con el mejoramiento de la apariencia humana, hay día a día que estar trabajando, no solamente en momentos de pandemia, digo yo, no solamente cuando hay COVID, no solamente cuando hay influenza, no solamente cuando hay algún tipo de información, pero especialmente en estos momentos tenemos que trabajar en ser parte de ese protocolo de seguridad que nos permita garantizarle la excelencia en la atención a nuestros clientes, en este caso, a las personas que necesitan nuestro servicio, pero no solamente a las personas que necesitan nuestro servicio, sino a las personas que ejercen estas profesiones y estos oficios que obviamente están expuestas a cualquiera de estos riesgos que más adelante vamos a hablar. En el desarrollo de la conferencia, de la charla, quiero dejarles como un mensaje de cómo debemos o cómo yo les propongo que hagamos un análisis de todos estos factores de riesgo y cómo yo les puedo decir hacia dónde podemos ir en nuestro pequeño o en nuestro gran negocio a partir de lo que tenemos, sin invertir más allá de lo que necesitamos, básicamente. Y bueno, esta charla contiene un cierto número de recomendaciones universales
aplican para todos los sectores, pero también muy enfocada hacia nuestra labor, hacia la labor que ustedes hacen en las peluquerías, en las barberías, en los centros de estética, con el fin de mantener la salud pública estabilizada y disminuir el riesgo de contagio, en este caso de COVID-19, pero de cualquier otro tipo de contagio. Las peluquerías y las barberías en Colombia llevan mucho tiempo trabajando en bioseguridad, muchísimo tiempo trabajando en cómo preservar la seguridad de sus clientes y de sus trabajadores a lo largo del ejercicio de la actividad que desarrollan. Entonces esto no es nuevo para ustedes, en realidad es reforzar ciertos conocimientos que ya tienen, y para aquellos que nunca se hayan percatado de estas normas que ya existen y que ya están reglamentadas, pues es un recorderis también, ¿no? Es una forma de que entendamos que esto lo debemos hacer siempre. ¿Para qué? Para mejorar nuestro servicio y para evitar riesgos asociados al ejercicio de nuestra profesión o de la profesión que se haga. Bueno, entonces en bioseguridad hablamos de normas, de riesgos y de mecanismos de defensa. En cuanto a los riesgos, pues básicamente vamos a ir ahondando a lo largo de la presentación cuáles riesgos son. Las normas básicamente son las normas que emiten los centros de control, el Ministerio de Salud, y las normas generales que emite la Organización Mundial de la Salud para preservar la salud, valga la redundancia, en este tipo de oficios. Y los mecanismos son todos aquellos protocolos, todos aquellos implementos que utilizamos en la labor diaria para evitar los contagios y para evitar también que nos contagiemos en nosotros, tanto en la vida de nosotros hacia los otros como de las personas clientes a los trabajadores. Entonces la bioseguridad es el conjunto de normas que abarcan estos tres grandes pilares: los riesgos asociados, los mecanismos para prevenirnos y las normas que regulan la labor que ejercemos. Esta gráfica me gusta mucho y casi que la implemento en todas las charlas que doy de bioseguridad, independientemente de cuál es el lugar a donde voy a darla o el sector a la que voy a darla. Y es porque todo lo que nosotros hagamos debería tener un plan. Pero para poder tener un plan debemos seguir unos pasos. Y para mí esta es la forma más fácil de llegar a obtener un protocolo, un ejercicio adecuado y algo que nos permita a todos fortalecer aquellas debilidades que de una u otra manera tengamos. Y yo lo llamo el qué, cómo, quién, cuándo y dónde. Lo que debemos hacer en cualquier circunstancia de riesgo es identificar primero cuáles son mis riesgos. ¿Cuáles son mis riesgos? Lo segundo, analizar esos riesgos que identifico. El tercero, generar un plan de acción, decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, quién lo va a ejecutar, cómo lo va a ejecutar. ¿Ya? Después vamos a hacer una ejecución de ese plan y vamos a diseñar todos esos pasos que debemos hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, para poder llegar a mitigar esos riesgos que identificamos en el paso 1. Y posterior a la ejecución, en una periodicidad que definimos desde la misma planeación, hacemos una evaluación y un monitoreo de esas actividades que ejecutamos, cómo han mejorado esos riesgos o cómo los han mitigado o cómo los han eliminado, ¿vale? Entonces, esta grafiquita. Entonces, vamos a seguir con el primer punto. El primer punto sería identificar los riesgos. En este ejercicio tenemos riesgos de muy alto riesgo, de alto riesgo, de riesgo medio y de bajo riesgo. ¿Cuáles serían los de bajo riesgo? Básicamente los implementos que utilizamos a diario y que pudieran ser de una u otra manera riesgosos para el ejercicio de la labor o para las personas o para los que ejecutan la labor. No sé, los cepillos, las peinillas, los mismos implementos como los secadores, que son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque directamente no ejercen un riesgo sobre la función que se realiza. Bueno, a menos de que esté conectado el secador y lo metas en agua. Una cosa así ya sería un riesgo máximo, un alto riesgo. En el riesgo medio que encontramos, aquellos implementos que utilizamos y que pueden tener de una u otra manera una implicación que genere pues
un incidente, ¿no? Entonces están, no sé, las pinzas, todos aquellos que de una u otra manera generan un problema en la medida que no se utilicen de la manera adecuada. ¿Cuáles son aquellos de alto riesgo? Aquellos de alto riesgo son aquellos que tienen contacto directo con las personas a las que yo le estoy haciendo o les estoy prestando un servicio, ya sean una máquina, unas tijeras, una cuchilla, elementos cortopunzantes, todas aquellas cosas que generen de una u otra manera una posible interacción con el otro, ¿no? Con el ser humano que está recibiendo el servicio, ¿no? Y que le pueden hacer algún tipo de daño. ¿Ok? Las de muy alto riesgo definitivamente son aquellas que también están definidas en la Organización Mundial de la Salud como de extremo cuidado, y que son agujas, cuchillas, elementos que se utilicen para ejecutar algún tipo de situación riesgosa intramuscular, intradérmica o cualquiera de estas o todas las anteriores, y que deban ser eliminadas. Ahora, ¿qué es importante identificar estos riesgos? Saber en dónde los voy a poner en mi matriz de riesgos. Ya vamos a ir allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es listar todas esas actividades que yo hago a diario, identificarlas y decir, esto es de bajo riesgo, esto es de alto riesgo, esto es de mediano riesgo o esto es muy riesgoso. ¿Y cómo hago yo para mitigar eso? Vamos al siguiente punto. Hacemos un análisis de riesgo. Entonces, al lado izquierdo encontrarán la matriz de riesgo. Hay que construir una matriz de riesgo. Entonces ya tengo los riesgos asociados a mi labor y los voy a ubicar en el tipo de riesgo que son. Entonces, hay unos riesgos que son físicos, químicos, biológicos, ambientales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, físico-químicos, etcétera, etcétera. Yo creo que para nuestra labor y para lo que estamos hablando en este momento, básicamente deberíamos enfocarnos en los físicos, en los químicos y en los biológicos. Yo pongo aquí unos ejemplos de lo que yo podría identificar. En los físicos estaría el mobiliario, los pisos; en los químicos, no sé, las tinturas, los fijadores, los implementos que utilizan para hacer su labor diaria. Los biológicos están, pues, los clientes, obviamente, que son el contacto y portadores de muy probablemente algún tipo de virus, en el caso de lo que estamos hablando, son potencialmente un portador. Los fluidos, todos los fluidos que se manejan, y pues bueno, básicamente eso es lo que nos tiene en este momento en cuarentena, ¿no? Este tema biológico. Pero aquí pueden salir muchos más, y ustedes se preguntarán por qué es un riesgo el mobiliario. Sí, pues una silla, ¿qué riesgo tiene una silla? A pesar de que sea un riesgo muy bajo, ¿sí?, tenemos que contemplar la silla y la posición de la silla, y quién se sienta en la silla, y cómo compartimos con esa silla, los residuos que quedan en ella, ¿sí? Por donde pase el ser humano deja huella. Todos vamos dejando nuestra huella por donde vamos pasando. Entonces, si en la silla va a estar sentada una persona media hora, 40 minutos, una hora, practicándose algún tipo de tratamiento, o haciéndose un corte de cabello, o haciéndose una tintura, o arreglándose las uñas, qué sé yo, ese mobiliario se convierte en un vector de riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser un portador de algún tipo de virus, bacteria. No estamos hablando de COVID, estamos hablando de todo en general, ¿vale? Los pisos, ¿por qué? Obviamente, si esa persona o todos los que están entrando a ese salón de belleza, esa barbería, vienen de la calle, pues en la calle pudo haber cualquier tipo de partícula que se pegó a los zapatos y al entrar al negocio, pues lo trajo. Entonces los pisos también tienen un bajo riesgo, pero tienen un riesgo. Y así vamos construyendo nuestra matriz de riesgos. ¿Cuál es la idea de nuestra matriz de riesgos? Generar un plan, ¿sí?, es decir, definir qué hacer, involucrar al equipo, todos somos equipo, los clientes, los que trabajamos, la señora que hace el aseo, todas las personas que están dentro de este mismo entorno. Evaluar y permitir mejoras. Básicamente para eso construimos la matriz de riesgos, para poder seguir los pasos que les había hablado al inicio. Entonces vamos al plan de acción. Y aquí se pone bueno.
Yo pongo acá en un plan de acción normal 4 aristas importantes muy enfocadas hacia lo que es COVID, pero en realidad funcionan para cualquier tipo de situación donde necesite protegerme en bioseguridad. Entonces, por un lado tenemos los protocolos de asepsia y antisepsia, y es todo lo que utilicemos para hacer limpieza, no solamente de pisos, de mobiliarios, de espejos, de superficies, sino también lo que utilicemos para desinfectar, sanitizar y esterilizar los utensilios que trabajamos día a día. Llámense cepillos, llámense tijeras, llámense, no sé, pinzas, todas estas cosas que utilizamos a diario, que manipulamos o no, y que puede que manipulemos un día y otro día no. De todas formas, debemos generar un protocolo de asepsia y antisepsia, que esto no es nuevo para ustedes. Entonces, este protocolo de asepsia es reforzarlo, encaminado a generar protocolos más claros acerca de cómo manipular las cosas que tenemos. Las toallas, por ejemplo, se me ocurre en este momento y lo tenía dentro de mis apuntes. Las toallas sabemos que son de un único uso. Una toalla se utiliza una única vez con un solo cliente. Bueno, pues la disposición de esas toallas no solamente es que la tenga que lavar todos los días o que la tenga que utilizar solamente con un cliente, es cómo dispongo esa toalla, en dónde la pongo, en qué tipo de lugar la coloco para que no sea un vector de riesgo, un factor de riesgo, para que no transporte de una u otra manera algún tipo de virus, bacteria o lo que tenga que transportar en el caso de que haya alguien que tenga eso, cualquiera de estas afecciones, ¿verdad? Entonces, el protocolo debe incluir como absolutamente todas las actividades y todos los utensilios y todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. De ahí la identificación de los riesgos debe ser muy específica. Que después empecemos a quitar, bueno, esto no me suena como tan importante, o esto sí me suena tan importante. La importancia se lo va a dar ¿qué? El uso, la posibilidad de transportar o de contagiar y la probabilidad con la que pueda ocurrir algún tipo de suceso a través de este utensilio o esta superficie o digamos, elemento que nosotros identificamos. Vámonos para la parte derecha donde hablamos del protocolo de protección y barreras de contagio. Aquí también han trabajado ustedes muchísimo. Lo único que tenemos que fortalecer, y bueno, yo creería que en las preguntas vamos a aclarar un poquito más sobre esto, pero les quiero ser muy sinceros. Esto ya existía, esto no es nuevo para ustedes. El uso del tapabocas, el uso de los guantes, el uso de, el lavar las manos con agua y jabón constantemente, eso ya existía. Eso ya existía, incluso se había sugerido, ya no era como algo que debía ser, que se utilizaran las máscaras, las caretas, y que se tuviera desinfectante dentro de los sitios de trabajo para estar permanentemente desinfectando los utensilios que se están usando en la labor. Ahora aparece un nuevo elemento, y es el EPP o el tibetano que llaman, el equipo el overall de protección. Si me preguntan, claramente no podría decirles que tienen que utilizarlos todos y que tienen que atender a las personas de esa manera, pero sí les puedo decir que dentro de la normatividad vigente y las sugerencias y recomendaciones que han hecho los diferentes entes, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y en aquellas economías donde ya empezaron a abrirse poco a poco los sectores, pues lo mismo que siempre nos dicen, oiga, deben utilizar ropa antifluidos, que ojalá y cubra los brazos, es decir, que sea manga larga, que sea completa, que no sea solamente la falda o algo así, sino que sea pantalón completo y que cubra perfectamente todo el cuerpo, de tal manera que le permita tener realmente una barrera de protección ante cualquier evento de riesgo que se suceda. Entonces, si me preguntan que si tienen que tenerlo todo, no. Tienen que tener lo suficiente y lo necesario para cubrirse y para cubrir el riesgo asociado a compartir cualquier tipo de fluido con el medio exterior. ¿Ok? Vamos entonces a la parte inferior derecha. Protocolo de manejo de situaciones de riesgo. Entonces allí vamos a tener algo muy importante.
y es cómo vamos a interactuar con un posible riesgo que se asocie o que llegue a nuestro negocio, a nuestro salón, a nuestro spa, a nuestra barbería. ¿Cómo afrontarlo? Pues básicamente digamos que las guías y todo lo que nos han mandado y todo este bombardeo de normas, de circulares y de cosas que nos han llegado, nos invitan a ejercer un protocolo directo donde lo primero que hay que hacer es identificar a las personas, primero las que tenemos, nuestros empleados y las personas que trabajan con nosotros, que tengan algún tipo de síntoma respiratorio, que presenten fiebre, que presenten tos o que se presenten alguno de los síntomas respiratorios normales que puedan conllevar a algún tipo de infección o algún tipo de contagio más que de infección. Hay que llevar un registro, personas que laboran en el negocio o en la empresa donde estamos desarrollando la actividad, y hay que llevar un registro de las personas con las que interactuamos diariamente. La mayoría de nuestros negocios son negocios que se desarrollan en espacios pequeños. Cuando digo pequeños es que tienen menos de 10 metros cuadrados por persona, y esto hace que compartamos estrechamente con otras personas. Entonces, el protocolo de manejo de situaciones de riesgo tiene que estar asociado a cómo interactuar con las personas cuando identifiquemos uno de estos eventos o tipos. Lo ideal es que si alguien presenta alguna de estas situaciones, llame a su servicio de salud, a las líneas que están habilitadas, salud los pueda atender y poder salir de dudas y casi que inmediatamente de qué es lo que puede estar pasando. Ahora, no podemos generar pánico, no todo el personal que presente una fiebre o que presente tos o que presente algún síntoma ya tiene COVID, y eso es clarísimo. Hay que generar una consulta con un profesional que le pueda evaluar la condición y todos los síntomas que tienen para poder establecer una medida de aislamiento o de cuarentena que le permita evolucionar la enfermedad si llega a contraer la enfermedad, o que el virus simplemente transite por el cuerpo y salga, ¿verdad? Entonces el protocolo incluye como qué debo hacer para prevenir o para precaver de alguna manera, si funciona la palabra, estas situaciones. Entonces, sí, oiga, tengo que medirle la temperatura a todas las personas que entran a mi negocio, sería lo ideal. Por lo menos preguntarle, hacerle una encuesta a la persona de 3 preguntas sencillas. Oiga, ¿cómo se ha sentido? ¿Ha tenido algún síntoma? ¿Ha estado con personas que tengan síntomas o que hayan sido identificadas con COVID? Lo básico y fundamental, ¿sí? La sinceridad y la honestidad en las respuestas y en en el registro de estas respuestas, para que después, si llega a suceder algún tipo de contagio, podamos hacer una malla epidemiológica que nos permita atender a las personas que estuvieron en contacto de manera oportuna y segura y evitar más catástrofes. Ok, vámonos de un tema catastrófico a la parte izquierda, el protocolo de atención al público. Digamos que es parte de las dos cosas, ¿no? Del protocolo de manejo de situaciones de riesgo y el protocolo de atención al público. ¿Qué es lo mínimo que debo yo exigirle a las personas a las que les voy a prestar un servicio? Que usen el tapabocas. Es lo mínimo. Que durante todo el ejercicio del trabajo que yo les vaya a realizar, tengan el tapabocas puesto. Que utilicen guantes, bueno, no es que sea necesario, pero digamos que podría ser una de las opciones, que utilicen guantes. Que se mantengan alejados 1.5 metros, 2 metros uno del otro, que ojalá y si, como está planteado, que sea con cita previa, que ojalá y si hace la cita, venga solito o solita. Es un tema diferente, la peluquería o la barbería se ha convertido, sobre todo para los latinos, en un lugar de encuentro también, un lugar de experiencia, de alguna manera. Casi que uno no va a la peluquería si no va acompañado, si no va con la novia, con la esposa o con el esposo, o con la amiga, la mamá, no sé, la hermana. Bueno, en este caso tenemos que decirles, venga, la cita es solo para una persona, porque no puedo atender a 2 personas en simultáneo, porque quizá no tengo la capacidad de atenderlas a las 2 personas, no tengo el espacio para generar el distanciamiento, el aislamiento, y eso contiene el protocolo de atención al público.
Lo otro es el lavado de manos permanente. Yo tengo que habilitar y funcionar de tal manera que le permita a las personas que van a ingresar a mi negocio gente lavándose las manos. Así tenga guantes, es que el guante simplemente es una barrera de protección para el que se pone los guantes, pero no necesariamente el guante está protegido otro. Entonces yo tengo que hacer asepsia de esos guantes también y estar permanentemente lavándome las manos, lavar las manos todo el tiempo. ¿Ok? El protocolo de atención al público se diseña básicamente en lo enfocado en todas las circulares que han salido. Genera aislamiento, nada de besos, nada de abrazos, nada de saludo de mano. Por lo menos en este momento eso sería un poquito ilógico, entonces un poquito de distanciamiento, un saludo cordial se puede dar de 2 metros de distancia. Obviamente es más difícil en la labor que se desempeña tanto en clínicas como en hospitales, como en peluquerías, como en barberías, donde hay un contacto físico con el cliente, con el paciente o con la persona que viene a recibir el servicio. Es más difícil estar a 2 metros de esa persona. Como no podemos estar tan lejos de la otra persona, debemos evitar al máximo el contacto con los fluidos, con cualquier otro tipo de superficie que traiga la persona. De ahí que más adelante les voy a hablar un poquito de qué otras cosas debo tener y que debo suministrar dentro de mi negocio para el ejercicio de mi labor. Bueno, vámonos a la ejecución. Aquí les voy a hablar un poquito van a ir viendo este video y al mismo tiempo les voy a ir hablando sobre el video. Esta es una publicidad de uno de ustedes. En realidad lo que están haciendo aquí es un protocolo de asepsia del lugar. Es un salón de belleza bastante grande, es amplio y lo que ellos hacen es ofrecer un tipo de experiencia diferente. Y lo que están haciendo en este momento es que antes de cada jornada están haciendo un protocolo de asepsia con un aspersor de hipoclorito al 5% por todas las superficies. Posterior a esto hacen una limpieza. Bueno, quería mostrarles qué están haciendo en otras latitudes y cómo se están preparando para poder funcionar. De otro lado, al lado derecho, está el plan de ejecución de limpieza, que es muy importante. La limpieza se extrema en estas circunstancias. Ahora ya no solamente es hacer barrer en la mañana para quitar el polvo que cayó por la noche, no, hay que hacer limpieza todos los días, en la mañana y al finalizar la jornada. Es muy importante hacer limpieza incluso en aquellos lugares donde creemos que está limpio. ¿Por qué? Porque en cualquier superficie se puede alojar cualquier virus, cualquier espora, cualquier cosa que nos puede contagiar, no solo de coronavirus. Repito, esto aplica para cualquier otra circunstancia, en cualquier otra día, mes o año que pase, no solamente ahorita. Lo estamos reforzando ahorita por lo que nos está pasando, por el proceso en el que estamos viviendo. El lavado sanitario, básicamente, hay que hacerlo 2-3 veces al día. Ustedes que están en contacto con público y que están permanentemente prestando el servicio sanitario o que están utilizando el lavado de manos, tienen que hacerle asepsia a los lavaderos, a los lavamanos, a los lavacabezas, a los sanitarios todo el tiempo. Casi que se vuelve como algo constante, como que cada 2 horas voy a lavarme las manos, pero también voy a asear pues el lugar donde se lavan las manos, porque allí van a reposar algunos virus. No todas las personas se saben lavar las manos. Bueno, aquí hay 5 grafiquitas. Una es utilizar jabón, la otra es utilizar geles que permitan hacer una asepsia de microorganismos. El agua es algo fundamental, siempre tenemos que utilizar el agua para lavarnos, un buen lavado de manos y una toalla limpia. Siempre debemos utilizar toallas limpias, desechar la toalla limpia, desecharla en un sitio donde esté controlado el riesgo, porque una vez yo me seco las manos, así me haya hecho una asepsia muy buena de manos, de repente me quedó algo en las manos y se fue a la toalla. Si yo no la desecho en un lugar seguro, puedo tener problemas. Ok, vamos a la parte chévere, a la evaluación y el monitoreo. ¿Cómo sé yo que mi plan de acción fue bueno? En principio, la evaluación de los planes de acción se da en la medida que yo mitigue un riesgo y de una u otra manera genere una cultura que me permita a mí mejorar en
tópico o en ese riesgo que yo identifiqué o eliminarlo, básicamente. Entonces, básicamente la evaluación debe estar construida en, oiga, ¿qué tan bien me ha ido con la limpieza? ¿Qué tan bien me ha ido con mis clientes, con los que he atendido? ¿Sí? ¿Se me ha enfermado alguno? ¿He tenido algún riesgo? ¿Ha pasado alguna cosa? ¿Me he cortado alguna vez? ¿Qué ha pasado con los desechos que tengo que hacer? ¿Dónde los he llevado? ¿Estoy clasificando bien los desechos? La caneca roja para aquello que, para el guardaagujas, el guardián, pues se están manejando de la manera adecuada. Los desechos de toallas, de papel y todas estas cosas los estoy mandando en donde debo mandarlos. Estoy utilizando las bolsas adecuadas para hacer la disposición final de los desechos, etcétera, etcétera. Esta evaluación y monitoreo lo que nos permite es generar buenas prácticas y saber si lo que yo estoy haciendo está funcionando, ¿vale? Entonces, es importante hacerla constantemente, cada 8 días, cada 15 días, reúnanse con su equipo, hablen de lo que ha pasado, hablen de lo que está pasando, piensen y planeen en estrategias para hacer las cosas de una manera más adecuada, para llegar a poder acaparar nuevos riesgos. Identificar nuevos riesgos le van a salir en el día a día, porque muchas veces cuando ustedes se vayan a sentar antes de abrir nuevamente su peluquería o su barbería, no van a ver muy claramente qué hay que hacer. O sea, como que lo básico lo van a ver: hacer aseo, limpiar todas las superficies, lavar las toallas, etcétera, etcétera. Pero hay riesgos que están asociados a su labor que solamente lo van a ver cuando estén haciendo la labor. Y es ahí donde van a identificar un riesgo adicional que van a tener que mitigar. Y ahí su plan de ejecución se va a modificar, pero se va a modificar en bien de su trabajo. Las primeras van como hacia las medidas locativas en lo que tiene que ver con la adecuación y nos hablan de suficientes zonas y áreas de trabajo, donde haya áreas de trabajo, tener suficientes puntos donde podamos hacer asepsia, donde podamos hacer aseo, donde podamos tener el lavado permanente de manos, donde podamos tener el distanciamiento social requerido, no porque estamos en la peluquería y todos somos amigos y entonces trabajamos juntos, no, pues entonces interactuemos como si nada pasara, no. Todos vivimos una realidad diferente una vez salimos de nuestro trabajo y no sabemos cómo la otra persona está evolucionando en este proceso y si tiene las medidas necesarias una vez sale del trabajo, las medidas necesarias para protegerse y no contagiarse de ningún tipo de enfermedad. Entonces tenemos que tener todo ese protocolo de cumplimiento de cómo trabajamos en conjunto y tener el área suficiente. Si yo tengo un área de 9 metros cuadrados, pues no voy a tener la posibilidad de tener a 3 personas en atención, porque lo ideal es que por cada 6 metros cuadrados yo pueda atender una persona. Digamos que lo ideal es que cada persona tenga entre 6 y 10 metros cuadrados para poderse movilizar. Espacios de atención de 20 metros cuadrados, pues solo va a poder atender 2 personas. Digamos que esa es la recomendación ideal. Ahora más adelante vamos a ver una gráfica, va a decir más o menos cómo se distribuye esos 6 metros cuadrados. Disponer suministros de alcohol glicerinado como mínimo del 60% y productos de desinfección que recomiendan las autoridades sanitarias. Bueno, esta es una pregunta obligada y creo que todos la tienen. ¿Y qué uso para hacer desinfección? Lo mismo que viene usando. Lo mismo. ¿Sí? Alcohol para las cosas que necesitan alcohol y que normalmente utilizamos con alcohol, lo que son cuchillas, lo que son portacuchillas, porque las cuchillas son desechables, portacuchillas, para lo que son tijeras, hacerle sanitización permanente, más la que se hace todas las noches, cloro disuelto en agua, si van a hacer 1 litro de solución para trapear los pisos o para limpiar los mobiliarios, pues en 1 litro son 100 mililitros de cloro y 900 mililitros de agua, ¿ya? Para que las partes por millón estén equiparadas, pero más o menos es así. Ninguno va a tener la medida exacta, pero básicamente es tratar de conservar como una concentración adecuada para que realmente haga efecto lo que estamos haciendo.
Eso básicamente, hay utilizar la existencia de desinfectantes cerca de las zonas de desplazamiento y trabajo. Bueno, esto es para todas las empresas, esto es una norma, digamos, global, y para todas las empresas y negocios deberíamos tener por lo menos gel antibacterial o alcohol glicerinado, para que las personas estén, si no se pueden lavar las manos en cada momento, cada 2 horas, puedan hacer limpieza cada momento que pasen por el lugar donde está el dispensador. Garantizar la correcta circulación del aire y evitar el uso de aire acondicionado o ventiladores en las instalaciones. Bueno, la circulación y recambio de aire es algo muy importante. Digamos que en ciudades donde hace mucho calor se vuelve un poco más difícil porque casi que todas viven con el aire acondicionado encendido. ¿Por qué esto de la circulación y el recambio de aire? Porque a partir del aire acondicionado o de los ventiladores se hace recaptación del mismo aire que está circulando con los virus y con las bacterias y con todo lo que hay a su alrededor, y las está tomando de un lado y mandándolas para el otro. Entonces, el hecho de que yo tenga mi protección adecuada no me exime de que por algún motivo en alguna superficie haya quedado parte de lo que fue o lo que pudo ser un virus, una bacteria, una espora o alguna cosa que está por ahí en el ambiente. Entonces, mi recomendación no es apague el aire acondicionado y muérase de calor. No, señor, tampoco. Mi recomendación es tome las medidas necesarias. Si ya usted ve que es necesario prender el aire acondicionado porque sin eso no funciona, pues préndalo. Pero manténgalo aseado, cámbiale los filtros, mantenga digamos que la limpieza y la sanitización de las rejillas adecuada, el aspersor, el evaporador que tiene el aire acondicionado debe hacérsele mantenimiento. Bueno, en realidad todos esos son protocolos de limpieza que tenemos que tener, solo que en esta oportunidad se pide que se hagan más adecuadamente. Igual con los ventiladores, con los abanicos que llaman en la costa, hacerle limpieza permanente, o sea, casi que se vuelve indispensable hacerlo diario, que no se acumule nada en los ventiladores. ¿Ok? Entonces básicamente es como eso, que garantizar la existencia de agua potable, jabón líquido y toallas desechables en los baños. Esto es indispensable. O sea, tenemos que tener jabón en los baños, de preferencia jabón líquido, que no tenga mucho contacto una persona con la misma barra de jabón con otra persona con la misma barra de jabón, etcétera, etcétera. Agua potable, obviamente, si no se va a lavar las manos con agua potable, pues es lo mismo que si no se las lavara. Y toallas desechables en los baños. ¿Esto por qué? Porque básicamente necesitamos que no sean reusables, porque no todos van a coger, la van a usar y la van a botar en el cesto de las toallas. Entonces necesitamos toallas de papel que sean más fáciles de desechar y que las personas entiendan que es un elemento de seguridad también lavarse las manos, pero secárselas con un elemento que esté únicamente por un uso. Implementar y mantener puntos de hidratación que permitan a los colaboradores, a los visitantes, hidratarse y mantener la continua operación con dispensadores que reduzcan los contactos innecesarios. Hidratación, ¿por qué? Porque básicamente la hidratación nos ayuda en todos los casos, cuando son enfermedades virales, a disipar el virus del cuerpo. Cuando tú tengas un virus, hidrátate bien, porque el virus va a atacar la hidratación de tu cuerpo y te va a hacer estragos si tú estás deshidratado. Entonces, es por eso que hay que hidratarse bien y pues mantener un adecuado punto de hidratación que permita no tener contactos tan cercanos. Listo, esta era la grafiquita a la que me refería. Entonces las medidas locativas de las que les hablo es, oiga, entre unidad y unidad póngale 1,5 metros, al menos 1,5 metros. Yo sé que a veces va a ser difícil 2 metros, pero si se dan cuenta, por ejemplo, en esta gráfica de la derecha, aquí no hay ni 10 metros cuadrados entre 2 personas que estén en atención y 2 personas que estén atendiendo, son 4 personas. Esto ya es un distanciamiento, allá no hay distanciamiento, ahí ya están muy cercanos. Entonces, es procurar que haya entre unidad y unidad 1.5. Ahora, si pueden hacerla de 3 metros, es decir, utilizar esta, pero no utilizar la de la mitad, ok, mejor porque eso permite que todos tengamos un distanciamiento real. Ya sabemos, no va a haber distanciamiento entre el peluquero y el que le están cortando el pelo. Ya lo sabemos, es imposible, a menos de que haga un robot de tijeras extendidas o una cosa así. Pero
lo podemos hacer. Podemos tomar las precauciones necesarias para que ese contacto que de media hora, de 40 minutos, sea adecuado y sea con las protecciones necesarias. Hay un tema aquí con las capas, no obstante en las capas, y me han preguntado bastante, ¿es importante la capa? Sí, es importante la capa. ¿La capa es de un solo uso? Sí, la capa es de un solo uso, sí. ¿Por qué? Porque él tiene contacto, el personaje tiene contacto con la capa, tanto por dentro como por fuera. Entonces ella queda, tanto por dentro como por fuera, expuesta a cualquier cosa. Entonces, sí es de un solo uso, sí es de un solo contacto. ¿Qué otra cosa es importante? La capa debe cubrir absolutamente todo el cuerpo de la persona sentado. ¿Ok? Él no tiene que sacar las manos, ni debe sacarlas para nada, porque pues obviamente si viene en manga corta, en manga sisa o con camiseta, pues va a tener mucha exposición y pues usted está trabajando encima de él, pues el riesgo es para él, básicamente, pero pues tenemos que proteger a nuestro cliente del riesgo. Este señor no tiene tapabocas y debería tenerlo, porque independientemente de que yo esté trabajando y yo esté protegido, él también tiene que estar protegido. Pero básicamente esas son recomendaciones importantes a la hora de suministrarle a las personas. Ahora, que pueda hacer sanitización de esa capa, sí, la puedo hacer, de hecho la debo hacer todos los días y se convierten como las toallas, de un solo uso. ¿Ok? ¿De qué material deben ser? Bueno, de los mismos materiales antifluidos que tenemos hoy los uniformes, que tenemos hoy los protectores, debe ser de un material antifluidos que me permita a mí no generar un riesgo para la persona que lo utiliza. Y esta última grafiquita acá de la derecha, que es dos lavacabezas. Esto es muy común y lo he visto varias veces. Un lavacabezas al lado del otro, aprovechando el espacio. Bueno, pues les quiero decir que solamente podrán utilizar uno al tiempo, no podrán utilizar los dos, porque evidentemente aquí no hay distanciamiento de ninguna clase entre los clientes y entre las personas que los utilizan. Entonces, hay que tomar muchas medidas que nos permitan seguir avanzando, seguir trabajando. Seguimos con las medidas locativas y hablemos un poquito de mantenimiento y desinfección. Es muy importante, muy importante. La limpieza diaria al iniciar la labor y al terminar la labor. Entonces me dirán lo que me decía mi sobrino algún día, pero tío, si yo me baño en la mañana, ¿por qué me tengo que bañar en la noche? Y si me baño en la noche, ¿por qué me tengo que volver a bañar en la mañana? Bueno, han pasado 12 horas entre una y otra y el cuerpo ha recibido y ha hecho contactos con otras personas, con otro ambiente, con otros fluidos que no necesariamente están limpios. Entonces tienes que hacerle el protocolo de limpieza. Igual pasa con las superficies. Así yo cierre a las 6 de la tarde y vuelva a abrir el otro día a las 6 de la mañana, durante la noche pudo haber sucedido cualquier cosa que haya hecho que mis superficies se hayan infectado por algún tipo de espora de virus o de cualquier bacteria y debo hacer el ejercicio de hacer la limpieza todos los días. ¿Ok? Entonces, no solamente por eso, también porque muy probablemente si al terminar la jornada no se hizo una asepsia adecuada, tienes la oportunidad de volverla a hacer al día siguiente antes de iniciar la jornada. Entonces, esta doble protección o esta doble jornada nos permite también generar de una u otra manera una asepsia más adecuada. ¿Ok? La asepsia es en todos los lugares. No solamente en el lugar donde trabajamos, sino también en los lockers, en los baños internos, en las oficinas privadas, en los almacenes, en los lugares donde tenemos toda la información, por ejemplo, contable, por ejemplo. Entonces allá también llegan los virus, allá también llegan personas, en la cafetería, en el cafetín, así sea en la esquinita del cafetín, allá también llegan situaciones de riesgo. Entonces tenemos que cubrir todos los lugares. Durante el día, permanentemente, y esto ya lo hablan como más general, comedores, baños, cocinas y materiales de uso común, deben estar permanentemente haciéndose asepsia. Y el lavado de manos es permanente. Entonces, por favor, identifiquemos en nuestra matriz de riesgo cuáles son esos implementos o lugares de uso común que van a tener y van a ser usados por varias personas a lo largo del día para que tengamos un protocolo de limpieza previo al uso, posterior al uso y mínimo cada 3 horas. ¿Ok?
realizar el control de roedores, insectos, etcétera, etcétera. Eso ya lo veníamos manejando desde hace mucho tiempo y eso ya lo sabemos, que no solamente es para donde vendan alimentos, para donde vendan o se consuma alimentos, sino también para donde se tenga atención al público, porque no estamos exentos de los insectos y de los roedores en ningún lugar. Vamos a los elementos de protección personal. Bueno, el kit de protección de cada trabajador y colaborador debe contener por lo menos tapabocas, guantes de látex al menos, puede ser de nitrilo también, pero por lo menos de látex. Alcohol glicerinado mínimo del 60% y equipos de dotación, los que ustedes hayan identificado en su matriz de riesgo, que pueden ser los que ustedes requieran. Es indispensable el tapabocas, es indispensable el equipo antifluidos, ya sea uniforme, ojalá manga larga, que los proteja realmente, porque muchos compran el manga corta, incluso le mandan a coger la cinturilla a las niñas para que se les vea bonita la figura, ok, pero están exponiéndose a que el resto del cuerpo está en exposición total todo el tiempo. Al terminar la jornada es necesario retirar todos los elementos de protección personal usados, lavar y desinfectarlos todos los días. Entonces volvemos al cuento del por qué los lavo en la mañana y por qué los lavo en la noche, perdón. Pues porque los usé durante todo el día. Entonces, al llegar a su casa, ejercer los protocolos de limpieza que hayan designado, que es muy importante que todos conozcamos, que debemos también en nuestros hogares generar protocolos de asepsia al llegar, porque usted no sabe todo lo que trajo de la calle. Entonces, al llegar a la casa hay que hacer todo el protocolo de limpieza, o sea, quitarse toda la ropa que traía, ducharse, la ropa que traía ponerla en una bolsita, si no la va a lavar inmediatamente, si la va a lavar inmediatamente de una vez pase, lávela, y hacer toda la asepsia general de los implementos que haya traído de la calle, el morral, la lonchera, las cosas que han tenido contacto con el exterior, todo tiene que estar aséptico. Listo, perfecto. Hay que disponer las canecas donde voy a botar permanentemente los guantes. Los guantes son de un solo uso. Preferiblemente en la labor que ustedes hacen deberían cambiar los guantes regularmente 2 o 3 veces al día. Yo sé, el costo es alto, pero digamos que también es el proceso es bueno que lo hagan. Ahora, si no los pueden cambiar 3 veces al día porque el costo es alto, lávense las manos todo el día, 2 veces, 2 horas, cada 2 horas, como si fueran sus manos sin guantes, no pasa nada. El tema es que tengan la asepsia suficiente. No se pueden reutilizar los guantes, no se pueden reutilizar los tapabocas. Los tapabocas deben ser cambiados a diario. Hay unos tapabocas que, bueno, en otra charla hablaremos de tapabocas, pero los tapabocas ya tienen una reglamentación, tienen unas fichas técnicas, hay unos que dicen que son lavables y que aguantan hasta 60 lavadas. Yo les recomiendo que si son lavables háganle el oficio de lavado diario, de desinfección diaria. Obviamente hay que hacerlo al finalizar la jornada, que lo utilicen no solamente cuando están en su trabajo, sino cuando se dirigen a su casa y cuando salen de su casa y se dirigen a su trabajo. Los pueden utilizar, hay muchas oportunidades. Ahora, si no pueden utilizar los tapabocas porque definitivamente el costo es muy alto, utilicen bufandas para llegar a su trabajo, para salir de su trabajo, y en el trabajo, ya lo saben, eso es normativo, tienen que utilizar tapabocas. La interacción dentro de las instalaciones, bueno, ya hemos hablado durante toda la charla. Hay un protocolo de distanciamiento social que es sugerido para todos. Tenemos que tener por lo menos 1,5 metros de distancia entre uno y otro. Háblense por WhatsApp, no importa que estén en el mismo lugar. Si antes lo hacían para reírse, hoy háganlo para comunicarse. Mantengan la distancia con los clientes, procuren que los clientes tengan su tapabocas puesto todo el tiempo, que se laven las manos cuando lleguen, que se laven las manos antes de que los atienden, que se laven las manos cuando se vayan, no se saluden de mano, no se saluden de abrazo. La interacción dentro de las instalaciones debe ser limitada y debe ser limitada porque entre mayor sea el distanciamiento social, mejor oportunidad tenemos de atención en los sistemas de salud. Básicamente.
Interacción en tiempos de alimentación y lavado de manos. Y esto es muy común. Si trabajamos en un lugar donde somos tres y los tres almorzamos al mismo tiempo, normalmente nos sentamos uno frente al otro y vemos las noticias, vemos la novela de mediodía, qué sé yo, y nos sentamos en el mismo lugar. No, señores, tienen que conservar el distanciamiento incluso en ese momento. Otra vez les recuerdo, puede que todos vivan en la misma casa o puede que no vivan en la misma casa. Y si no viven en la misma casa, tienen realidades diferentes al salir del trabajo y al volver al trabajo. Si viven en la misma casa, igual, al salir del trabajo tienen experiencias diferentes para llegar a su casa. Van a tener la oportunidad de transmitirle al otro lo que tienen. Recuerden que cuando están alimentándose, pues se quitan la careta, se quitan el tapabocas y pues están totalmente expuestos a los fluidos que pueda tener el otro. Entonces, uno de los protocolos más importantes, el lavado de manos, lo voy a repetir 10.000 veces, lavado de manos con agua y jabón, retirar el tapabocas y desecharlo, digamos, después de tomar los alimentos, nuevamente lavar las manos con agua y jabón, disponer y lavar todos los utensilios que utilizaron, si son de los que llevan el almuerzo a su trabajo, entonces lavar los implementos del almuerzo, donde llevaron el almuerzo, los cubiertos, todo lo que llevaron. Si pidieron domicilio, recuerden que tienen que tener unas medidas especiales para recibir el domicilio, desinfectar las bolsas, todo lo que, donde viene el domicilio, desechar inmediatamente todo lo que sean los empaques del domicilio. Entonces, todo esto va atado al protocolo que tengamos, pero indispensablemente lavar las manos 2 horas, cada 2 horas, y tener por lo menos metro y medio de distanciamiento. Lo ideal son 2 horas, pero por lo menos 1,5 metros en todo momento. Más en la hora del almuerzo, 2 métricos de distancia es suficiente para que no tengan que compartir fluidos con el otro o estén en riesgo por el otro. Pues sí, muy interesante todos estos elementos que nos has dado en esta audioconferencia. Esperamos que, digamos, se puedan implementar aquí en el sector de la belleza y lo que es los servicios de belleza aquí en Cuba, y lamentablemente aunque la conexión a internet hoy no nos acompañó, pues habían unas cuantas interrupciones. Creo que con certeza la esencia se va a captar por los estudiantes, una intervención con muchos elementos que podemos aplicar o ir adaptándonos a aplicar aquí en nuestros salones de belleza. Y nada, muchas gracias, Gabriel, gracias al sector de cosmetología y al gremio tan grande de esteticistas que hay en Colombia, que me están ayudando ahora mismo con el tema de la bioseguridad. También en próximas conferencias, audioconferencias, estaremos hablando con otros especialistas, expertos en estos protocolos de bioseguridad y de riesgo laboral que nos van a estar ampliando un poquito más la información y dándonos otro tipo, digamos, de pautas o otro tipo de visión a la hora de implementar las medidas de bioseguridad en nuestros salones de belleza, en nuestros centros de belleza, y de identificar esos riesgos que es lo más importante a la hora de elaborar cualquier tipo de plan en nuestros salones. Gracias por la comunicación. Espero que podamos conversar en otro momento, y nada, yo sé que esta información va a ser muy útil para todos los estudiantes por acá. Muchas bendiciones y hasta un próximo encuentro, si Dios quiere. Gracias, muy amable.